queridos hermanos, Dios les bendiga. Les invito a dar comienzo a la cena del Señor, a hacer memoria de Él. Y dice así Apocalipsis capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ha hecho sacerdotes para que podamos presentar una ofrenda a Él. Y en esta tarde les invito juntos a presentar una ofrenda de alabanza, de adoración a través de las canciones, así como Él nos amó eternamente y lo demostró en la cruz del Calvario, así como Él nos redimió, nos sacó de la esclavitud al pecado y a Satanás, y hoy estamos libres en Cristo. Hoy les invito a presentar una adoración al nombre del Señor Jesucristo a través de diversas canciones. Libertad.
También como sacerdotes en esta tarde hemos de buscar un tiempo de oración al Señor para agradecer, para bendecir el nombre del Señor Jesucristo, para dar gracias a nuestro Padre por haberlo enviado y así redimirnos con su sangre preciosa. Le invito a tener un tiempo de oración. 2 hermanos lo han de hacer en manera audible y usted también desde su corazón pueda sentir y dar la gloria a Dios en este tiempo. Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias porque podemos estar por tu Espíritu unidos, sabiendo de que tú estás en medio nuestro, en cada uno de nuestros hogares. Y ahora nos hemos dispuesto en este tiempo
para recordar el sacrificio precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a Él queremos darle gracias, queremos darle nuestra alabanza, nuestra adoración, porque solamente Él es digno. Queremos recordar su entrega allí en la muerte en la cruz del Calvario. Queremos sentir, Señor, que podemos estar unidos alabando su nombre y dándole gracias por tanta misericordia. Padre Celestial, reconocemos que no merecemos tanto amor y tanta misericordia. Reconocemos que somos indignos de estar delante de tu presencia. Pero gracias a la obra bendita de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y, como dice tu palabra, podemos entrar confiadamente ante tu trono. Por eso en esta noche queremos exaltar el nombre de Jesucristo, alabarle, y no solamente esta noche, sino que tú nos ayudes para que cada día nuestra vida sea una adoración plena a nuestro amado Señor Jesucristo. Queremos que la gloria sea solo para Él. Queremos también agradecerte por la forma en que nos estás cuidando y protegiendo en este tiempo de pandemia. Y queremos rogarte que tú cuides en forma especial a nuestros hermanos mayores y a aquellos que están con algún tipo de enfermedad. Que tu misericordia, tu cuidado, tu protección esté de una forma especial para cada uno de ellos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia demostrada allí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús y por sus méritos oramos. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, con alegría podemos disfrutar este tiempo de tu presencia. Y esto solo es posible por el sacrificio cruento de nuestro amado Salvador. Nos faltan palabras, Padre, para expresar la gratitud que tenemos por haber sido objetos de tu amor al entregar a tu amado Hijo en sacrificio, pagando el altísimo precio por nuestro rescate, cumpliendo así en su cuerpo la sentencia que habías decretado. La paga del pecado es muerte. Y para ese cumplimiento no solo se despojó de sus glorias celestiales, tomando forma de hombre, sino que en obediencia y humillación entregar esa vida humana que había tomado y recibir el castigo que tu justicia demandaba, y así comprar nuestra redención. Y al hacerlo, nos adoptaste como hijo. Qué gran privilegio, Padre, ser hechos hijos tuyos. Estamos frente a estos símbolos en nuestra mesa familiar. Por la situación que tú sabes estamos viviendo, posiblemente algunos en soledad, otros en matrimonio o en familia, pero unidos por tu Espíritu como iglesia, cumpliendo con regocijo su mandato. Haced esto en memoria de mí. Y elevando nuestra alabanza y nuestra adoración al que es digno por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en este tiempo hemos de abrir las Sagradas Escrituras y hemos de ver qué Dios nos habla a través de ellas acerca del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Damos lugar a nuestro hermano para que tome el mensaje en esta tarde. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? Qué bueno es estar cerca, aunque estamos lejos, pero estamos cerca para meditar acerca de la obra del Señor Jesús. Hace algunos años atrás estaba en un supermercado y me llama un hombre que yo no conocía. Este hombre quería invitarme, era un hermano en Cristo, quería invitarme para que yo tomara un devocional cortito, un mensaje evangelístico breve, en una actividad deportiva juvenil que él estaba organizando.
Y me sorprendió porque lo primero que me preguntó este hombre, antes de darme detalles y de pasarme el horario de la actividad, etc., lo primero que me dice es: ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le digo: sí, cómo no. Me dice: ¿qué es el Evangelio para vos? ¿Qué es el Evangelio? Claro, este hermano quería cerciorarse que yo tuviese algunos conceptos claros acerca de lo que es el Evangelio. Y yo de pronto me encontré en medio del súper, rodeado de gente, con música de fondo, muy distraído, tartamudeando, tratando de armar un concepto de lo que es el Evangelio. Yo te invito a que en esta hora reflexionemos algo acerca del Evangelio. Mira, la palabra Evangelio fuera de la Biblia se la usaba para hacer referencia a una recompensa que se le daba a un mensajero. En la antigüedad no había celulares, no había WhatsApp, no había Facebook, no había diarios, no había redes sociales, así que las noticias tenían que ir a través de emisarios, mensajeros. Cuando el mensajero traía una mala noticia, el que recibía la mala noticia muchas veces de bronca lo mataba al mensajero. De ahí viene la frase: no matemos al mensajero. Pero cuando el mensajero traía una buena noticia, se le daba una propina, una recompensa. Esto es el uso extra bíblico, fuera de la Biblia. Cuando vamos a la Biblia, este concepto de recompensa ya no va más. En la Biblia, evangelio no es recompensa. Por eso, hermanos, si vos predicás el Evangelio o haces cualquier servicio al Señor, no esperes recompensa. Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Si predico el Evangelio no tengo de qué gloriarme. No hay que esperar reconocimientos y recompensas humanas, porque ese no es el concepto bíblico. El concepto de Evangelio en la Biblia son buenas noticias, pero vamos un poco más allá. No solo buenas noticias, sino buenas noticias que se dan en un marco de malas noticias. Es decir, en medio de una situación de caos, de pronto llegan buenas noticias. Y qué lindo que es en medio de las situaciones adversas recibir buenas noticias. Esto fue lo que ocurrió cuando el Señor Jesús llegó a la tierra. Si usted va a los últimos libros del Antiguo Testamento, los profetas, va a encontrar que los profetas tenían malas noticias para el pueblo de Dios y para las naciones vecinas. Había juicio, había castigo, había sentencia de Dios por la desobediencia. Y este es el mensaje de los últimos libros del Antiguo Testamento. De hecho, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Malaquías capítulo 4, verso 6, creo. Luego vienen 400 años de silencio. Y luego empieza el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, uno de los primeros personajes es Juan el Bautista. Si usted lee el mensaje que tenía Juan el Bautista en Mateo 3 y en Lucas 3, se va a dar cuenta que el mensaje de Juan también era un mensaje duro, confrontativo. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, estábamos en un tiempo donde había malas noticias, donde había juicio de Dios, y en medio de esa situación, de pronto, llega el Señor Jesús a la tierra inaugurando un tiempo nuevo, un tiempo especial, trayendo buenas nuevas, trayendo el Evangelio, trayendo buenas noticias. Esta es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra Evangelio. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando. ¿Cuánto hacía que el pueblo de Dios no recibía sanidad, milagros, bendición? Sanando toda enfermedad física y toda dolencia, hablando de la parte emocional y espiritual. Allí está Jesús haciendo su ministerio, iniciando su ministerio. Y esto es el evangelio. Buenas noticias en tiempos de adversidad. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo estoy cansado de las malas noticias. Lo único que leemos acá en las redes sociales, en los noticieros, en los diarios, son malas noticias. Recibimos el informe de la cantidad de enfermos, de muertos, de la crisis económica que hay, todas pálidas. Qué bueno que es, en este contexto de malas noticias que estamos viviendo, venir acá, venir al Evangelio. Acercarnos a Cristo cada día, no solamente los domingos cuando hacemos memoria de su muerte y de su resurrección, sino cada día estar cerca del Señor Jesús para que Él genere sosiego y calma en nuestros corazones que están rodeados de tantas malas noticias.
¿Cómo se le dice al Evangelio en el Nuevo Testamento? Cuando usted recorre la Biblia, va a ver que al Evangelio se le da distintos títulos. El Evangelio es uno solo, pero estos títulos son matices que nos ayudan a descubrir ciertas verdades del Evangelio. Es como la luz blanca, ¿se acuerda? En física, en el secundario, la luz blanca golpea contra el prisma y se divide en colores. Bueno, el Evangelio es uno, pero estos títulos nos ayudan a entender los diferentes tonos, matices o aristas que tiene el mismo Evangelio de Dios. Yo quiero que veamos rápidamente simplemente 3. Acá puse 11, quizás haya 12, 13 títulos que están allí en las páginas del Nuevo Testamento, pero vamos a ver solamente 3 porque el tiempo ya se me ha ido. En primer lugar, el Evangelio del Reino. Esta es la primera mención que se hace al Evangelio en la Biblia, el Evangelio del Reino. Este es el texto que ya leímos anteriormente. Recorrió Jesús Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino. Mateo utiliza mucho esta fórmula, el Evangelio del Reino. 3 veces Mateo habla del Evangelio del Reino. Mateo está dirigido principalmente a judíos. Por eso Mateo trata de demostrar que Jesús de Nazaret es el Rey y es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que ahora estaba allí cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Mateo quiere demostrarnos la realeza de Cristo. Por eso habla de la genealogía que llega hasta David, el gran rey de Israel. Y por eso nos habla de la autoridad de Cristo, porque un rey tiene autoridad. 7 veces Mateo utiliza la palabra autoridad. Por eso habla del ministerio de los ángeles alrededor de Cristo, porque un rey tiene siervos y los ángeles sirven al Señor Jesús. Esto lo vemos mucho allí en el Evangelio de Mateo. Y una y otra vez está esta preocupación o esta intencionalidad que tiene Mateo de demostrarnos que Jesús es el Rey de este Evangelio del Reino. ¿Cómo podemos definir el Evangelio del Reino? Mire, es la buena noticia que dice que el ser humano puede dejar el reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios si pone su fe y su confianza en el Rey que es Jesús. Ahora, hermano, cuando entendemos esto del Evangelio del Reino, cuando miramos estos conceptos, hay 2 palabras que se vienen a nuestra mente y a nuestro corazón: soberanía y sometimiento. Si usted y yo somos parte de este Evangelio del Reino y hemos sido alcanzados por este Evangelio, estas 2 palabras tienen que hacernos meditar. Número 1, soberanía. Hay un soberano en este Evangelio del Reino, que es Jesucristo. Y este soberano un día va a reinar. En el milenio, en forma literal, va a reinar. Pero mientras tanto, Él sigue siendo soberano. Y Él tiene control absoluto de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Pero en segundo lugar, sometimiento. Usted y yo, que estamos bajo el paraguas de este Evangelio del Reino, tenemos que someternos a la voluntad del soberano. Usted y yo tenemos que llevar una vida donde cada área de nuestra vida esté sujeta al señorío de Cristo. Él es el Rey del Evangelio del Reino. Pero en segundo lugar, mire, segunda mención, el Evangelio de Jesucristo. Varias veces en la Biblia se habla del Evangelio como el Evangelio de Jesucristo, o el Evangelio de Jesús, o el Evangelio del Señor. Así habla Pablo, así habla Lucas en Hechos, y así también habla Marcos en el primer versículo de su libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermano, Cristo es el gran protagonista del Evangelio. Todo el Antiguo Testamento señalaba hacia adelante mostrando a Cristo. Todo el Nuevo Testamento señala hacia atrás mostrando la obra de Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo no solamente trajo las buenas noticias, sino que Él es las buenas noticias. Él es el Evangelio. Como dice John MacArthur, todos los reflectores divinos enfocan a Jesús y muestran que Él es el único que cumple todos los requisitos de esas profecías. ¿Cómo podemos definir el Evangelio de Jesucristo?
Y le vamos a pedir prestado a Pablo sus palabras allí en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Mire, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, el Evangelio de Jesucristo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, el Evangelio de Jesucristo brota desde el corazón de Dios. Por eso Pablo dice, les he enseñado lo que recibí. El Evangelio no es algo humano, no es algo religioso, brota desde el trono de Dios. Pero también el Evangelio está allí anunciado, como veíamos, por los profetas. Y esto es hoy lo que recordamos. La obra del Señor Jesucristo. Hay 4 pilares que sostienen nuestra fe cristiana. Número 1, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Número 2, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Tercero, la resurrección de Cristo. Y en cuarto lugar, el regreso de Cristo a buscarnos a cada uno de nosotros. Sobre estas 4 columnas descansa el Evangelio de Jesucristo y nuestra fe como hijos de Dios. Hablamos del Evangelio del reino, donde hay un soberano, donde nosotros tenemos que estar sometidos. Hablamos del Evangelio de Jesucristo, donde todos los reflectores apuntan a la obra de Jesús. Y por último, terminamos mencionando el Evangelio de la paz. Repito, hay muchos títulos más. Nos quedamos simplemente en estos 3. Usted sigue analizando, indagando, es maravilloso. El Evangelio de la paz. Fíjese cómo dice Lucas en Hechos 10. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esta frase, Evangelio de la paz, hace referencia a la nueva posición que hay entre un hombre alcanzado por Cristo y Dios. Una nueva posición. Antes éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados, estábamos de espalda a Dios por nuestros pecados. Pero por medio de la obra de Cristo hoy tenemos paz para con Dios. Y cuando el ser humano está en paz con Dios, de pronto pasa a estar en paz consigo mismo. Cuando el hombre está enemistado con Dios, también está enemistado consigo mismo. Por eso hay tanto dolor, hay tanta tristeza, hay tantos temores en el corazón de una persona que está lejos de Dios. Pero cuando nos acercamos a Él, por medio de la obra de Cristo, podemos tener paz. Más de 90 veces el Nuevo Testamento menciona la palabra paz. Si usted busca la palabra paz, está en todos los libros del Nuevo Testamento, menos en Primera de Juan. Todos los demás libros mencionan la palabra paz. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el Nuevo Testamento está inundado, está empapado con la paz de Dios. Y esta es la paz que usted y yo podemos disfrutar cuando estamos cerca del Señor. Hoy recordamos el Evangelio. ¿El Evangelio es recompensa? No, de ninguna manera. Nada de lo que usted y yo hagamos puede hacernos aptos para recibir algo de Dios. El Evangelio no es recompensa, el Evangelio es gracia, recibimos gratuitamente. Y hoy hacemos memoria de este Evangelio del reino, donde hay un soberano que gobierna y que tiene todo bajo control. Hacemos memoria de este Evangelio de Jesucristo, donde todas las profecías y todas las señales apuntan a Cristo, el gran protagonista. Y hacemos memoria de este Evangelio de la paz. Aunque alrededor nuestro haya malas noticias, hoy tenemos nosotros las buenas noticias de la paz por medio del Señor Jesucristo. Yo le invito a que hagamos memoria ahora de la obra de Cristo en la cruz y compartamos los símbolos juntos. Pero también le invito a que en esta semana, hermano, me desafío a que en esta semana no le prestemos tanta atención a las noticias y le prestemos más atención a las buenas noticias. Porque acá está el descanso, el sosiego que nuestros corazones necesitan. Al Señor Jesús sea la gloria, el Señor te bendiga. El Señor Jesús, a través de 2 símbolos muy sencillos, pide que hagamos memoria de Él.
el Señor dice que tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre el pan. Oh Dios y Padre eterno, Señor nuestro, queremos darte gracias por tanto amor derramado en nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Sabemos que su sufrimiento fue nuestra paz, que su sufrimiento fue nuestra liberación. Gracias porque tomaste nuestro lugar en aquella cruz y hoy podemos tener comunión contigo, Señor. Padre, bendice este pan que representa el cuerpo de tu Hijo el Señor Jesús y que ahora vamos a compartir. Queremos decirte que te amamos y agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora todos juntos participamos del pan. También dice la palabra de Dios que la noche que el Señor Jesús fue entregado, también tomó la copa, el vino, para que pueda así hacer memoria de la sangre con la cual Él nos redimió y nos lavó de nuestros pecados. Oramos. Venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos ahora al participar del vino, que nos recuerda que Jesucristo dio su vida, derramó su sangre en favor nuestro. Gracias, bendito Dios, por el amor que tuviste por nosotros. Como dice tu palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por esa sangre preciosa derramada por nosotros. Gracias porque ahora podemos entrar ante tu presencia, Dios, para alabarte y para adorarte. Gracias, bendito Señor, por permitirnos un domingo más venir ante tu presencia para recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario a favor nuestro. Pero también venimos a celebrar, Señor, a celebrar que resucitó, a celebrar de que tenemos esperanza en ti, Señor. Tenemos salvación y tenemos un futuro en tus manos. Gracias, bendito Dios, porque por la muerte de tu Hijo, tú nos diste paz. Compraste, Señor, nuestras vidas a precio de sangre. Queremos bendecirte y alabar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Participemos todos juntos entonces así del vino. En este tiempo en que no podemos reunirnos, la ofrenda a modo de adoración también es lo que tenemos que poner aparte para que de esta manera podamos agradecer al Señor por sus bondades, por todo lo que hemos recibido en este tiempo. Tome el dinero que usted ha dispuesto en su corazón, lo coloca en un sobre y lo guarda para el tiempo oportuno, después poder retirarlo y poder darle utilidad en la obra del Señor. Oramos por la ofrenda. Amado Padre, te damos gracias porque nos has dado al Señor Jesucristo en una actitud de amor
de gracia, de misericordia, para poder salvarnos, como leíamos en tu palabra, y redimirnos, y poder nosotros hoy tener acceso con confianza a tu presencia. Señor, recordamos el gran sacrificio del Señor Jesucristo y esa ofrenda, el cual se dio a sí mismo por nosotros, dice tu palabra. Señor, y al participar en la ofrenda, queremos entregártelo en gratitud, en alabanza y en adoración, habiendo hecho memoria de nuestro Salvador, porque Él es el que motiva esta gratitud hacia tu persona. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, habiendo participado ya de los símbolos en memoria de nuestro Salvador, les invito a escuchar la palabra de Dios en esta tarde y a través de ella Dios pueda hacer su obra poderosa en nosotros. Creo en él.
Muy buenas noches, queridos hermanos y queridas hermanas. Verdaderamente es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, congregados en su nombre, aunque a la distancia podemos estar juntos nuevamente. Quisiera leerles a ustedes en este tiempo que no podemos estar congregados en el salón, el Salmo 84, donde vamos a tomar alguna enseñanza. Dice así la palabra de Dios: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hasta aquí la palabra del Señor. Este es un salmo muy conocido para todos nosotros. El Salmo 84 lo conocemos como el Salmo de la casa de Dios. Si bien hay otros en los cuales David u otros salmistas hablan de la casa del Señor, como Asaf lo hace en el Salmo 73 también, lo llama el santuario. Hay mucho en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo Testamento, porque habla mucho de la iglesia como cuerpo de Cristo, que es el templo del Señor, pero desde que se hizo el tabernáculo y luego Salomón edificó el primer templo en Jerusalén, los salmos, los profetas, aún lo que tiene que ver con la escatología nos habla de esto. Ahora, muy bien. Antes de hablar del Salmo 84, lo que estamos haciendo ya y lo hemos leído, me gustaría hacer mención un poquitito a lo que dice el Salmo 42 también. Algunos piensan que es el mismo salmista y creo estar en lo cierto porque en el Salmo 42 él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea que su comida eran lágrimas. Estaba lejos de Dios, estaba lejos del templo, lejos de la casa del Señor. Estaba triste, se sentía solo, vacío, desamparado. Y decía más, aún la gente le preguntaba a él al verlo así en esta angustia, en esta necesidad de Dios. Posiblemente su rostro demostraba la tristeza de estar lejos del Señor. Y él dice: mientras me dicen todos cada día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de ti, dice, cuando yo entraba en Jerusalén y entraba en el templo y guiaba o iba entre las multitudes a la casa de Dios, todos vestidos de fiesta, cantando y alabando al Señor. Pero ahora no, ahora está solo, la casa de Dios está lejos, o él está lejos de la casa de Dios. No es que la casa de Dios se aleje de nosotros. Claro que en este tiempo ellos podían sufrir la persecución, la destrucción de Jerusalén, del templo, pero normalmente es el hombre el que está lejos de Dios, porque Dios ya ha bajado, se ha acercado, ha venido a estar cerca del hombre. Y este salmista, este hombre de Dios, se encontraba aturdido, se encontraba vacío, no encontraba explicación a esta lejanía de la presencia de Dios. Por eso se consideraba como el ciervo bramando por las corrientes de las aguas, en medio de un desierto donde aguas no hay. Y de repente aparece el Salmo 84 y, como dicen algunos, y creo estar en lo cierto, o que ellos están en lo cierto y lo creo yo también, que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y los tiempos, se dice que en el hebreo están en el pasado. Anhelaba mi alma y aún ardientemente deseaba los atrios de Jehová. ¿Por qué? Porque antes estaba lejos y quería estar cerca. Porque antes la casa de Dios era algo por ir, pero ahora ya estoy. Entonces antes lo anhelaba, antes deseaba fervientemente estar en la casa del Señor.
y habla de dos aves muy conocidas para nosotros, aquí en Argentina también, como lo era en el tiempo del salmista, allí en Israel y en los tiempos de Cristo también. La Biblia habla mucho del gorrión y de la golondrina. Dos tipos de aves que hallaban un lugar de privilegio que era para este hombre estar en la casa de Jehová. Aún la golondrina halla un lugar allí. Los gorriones también tenían el lugar donde estar y la golondrina nido donde ponga sus polluelos. Y ahí viene la expresión, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y quisiera que veamos que primeramente la palabra, cuán amables. O sea, qué dichosa que es, qué lugar de solaz. ¡Qué bienaventuranza! Por eso dice luego el salmista, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, bienaventurado el hombre cuyo Dios es el Dios de Jacob. Hay una bienaventuranza, hay una dicha, hay un descanso, se encuentra la bendición. Por eso en el Salmo 133, conocido por todos nosotros, también dice el salmista allí, que en la morada de Dios está la bendición, que desciende la bendición de Dios como el aceite que ungía la cabeza de Aarón y pasaba por las vestiduras y llegaba hasta los pies, aquellos que podían estar en la casa del Señor. ¡Qué bendición que era y qué bendición que es! Y hoy a la distancia, en medio de esta pandemia del coronavirus, quisiéramos estar allí, estar con los hermanos, estar cantando, adorando a Dios, bendiciendo su nombre, escuchando el estudio de la palabra de Dios, hablando del Señor, algunos dirigiendo la reunión, otros tocando los instrumentos, predicando la palabra de Dios, participando de la cena, saludándonos con los hermanos, diciéndonos que Dios nos bendice, que nos bendiga, que está con nosotros, deseándonos lo mejor, porque lo mejor desciende de Dios. Dice la Biblia que toda bienaventuranza, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Pero quisiera hablar de tres pasos de este hombre, tres posiciones. Primeramente, el peregrinaje hacia la casa de Dios. Segundo, la adoración en la casa de Dios. Y en tercer lugar, la bendición final de haber ido, de haber adorado y de haber estado. Primeramente, el peregrinaje hacia la casa de Dios. ¡Ah, pobre hombre! Pobre aquel corazón que está como el ciervo que clama por el agua en el desierto, queriéndose encontrar con Dios. Por eso la Biblia compara a Dios con el agua. Por eso el Salmo 1 habla de que aquel hombre que no anduvo en camino de malos, ni estuvo sentado en silla de pecadores, ni con ellos se ha sentado con los escarnecedores, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recordamos a Jeremías capítulo 17, versículo 5 hasta el versículo 9, que habla del corazón del hombre, pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone confianza en el brazo del hombre, pues será como la retama que está en el desierto, seca, estéril, sin vida, sin agua, que se va a secar y se va a morir. Así está el mundo hoy lejos de Dios, y así puede estar tu vida y mi vida si nos alejamos de Dios. Por eso luego dice Jeremías en el capítulo 17, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y ahí junto a las corrientes de las aguas dará su fruto, y no verá el mal cuando viene el verano, la sequedad, el calor abrasador. ¿Por qué? Porque las raíces previamente estuvieron orientadas, colocadas, enterradas, y tomando del agua de la vida, que es Dios mismo. Dios se presenta a sí mismo como un río. Por eso el Señor, estando en la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7 y el versículo 39, Cristo parado allí en la puerta seguramente del lugar santo en el templo, cuando salían los sacerdotes y los de los patios, los que estaban allí mirándole, mira a todos que tenían una tremenda necesidad espiritual de Dios. Como dice Isaías 29, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el Señor, mirándolos a todos, les dice, si alguno tiene sed, ¿cuánta sed hay en el corazón del hombre? Del niño, del adolescente, del joven, de la persona madura, del mayor, del anciano. ¿Cuánta necesidad hay de Dios?
en la persona religiosa, en la persona estructurada, aquellos que han recibido una religión de niños, pero no han tenido nunca la salvación, aquellos que vienen y se congregan con nosotros aún en las iglesias y les parece que está todo bien, pero parece que Cristo los está esperando afuera a la salida y les dice: si vos tenés sed, tenés que venir a mí y beber, como dice la Escritura, de tu interior recién, aceptando al Cristo de la cruz, pidiendo perdón por tus pecados, encontrando la vida eterna, va a encontrar la persona como lo encontraste vos y lo encontré yo también y millones en el mundo a través de los siglos. La vida, el agua de vida. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso tenemos que ver que nuestras raíces puedan estar metidas en las profundidades de Dios. Y antes de entrar en los puntos, le digo lo que dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Me viene a la memoria y es muy especial y muy útil en este momento. 2 males ha hecho mi pueblo. Primeramente, primer mal, me han dejado a mí fuente de agua viva. Esto ya era un suicidio colectivo. Enajenarse de Dios es la muerte. Acercarse a Dios y tener a Dios en la vida. Pero el otro mal, el segundo mal, dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué tremendo el pueblo de Israel. A veces nosotros somos iguales. Y hablando del primer punto del peregrinaje hacia la casa de Dios, este hombre dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhelaba mi alma y aún fervientemente deseaba los atrios de Jehová. Y habla del gorrión y de la golondrina, y luego habla de bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Y ahí comienza el peregrinaje. Ahí está volviendo este hombre que veía como, se sentía como el siervo en el desierto, clamando, buscando las corrientes de las aguas. Ahora dice: estoy yendo hacia la casa de Dios. Estaba subiendo hacia Jerusalén. Sabía que allí estaba el templo. Había terminado su peregrinaje tan lejos de Dios. Y había llegado a la ciudad santa, la ciudad de Dios, como dice la palabra. Y allá en el monte arriba estaba el templo que había edificado Salomón. ¡Qué bendición! E iba caminando y ahí en el peregrinaje, donde había lugares secos, donde había pozos vacíos, donde estaba como todo como la retama en el desierto, donde se mostraba que había falta de vida y de comunión, este hombre caminando ya ve que se empieza a cambiar el paisaje, la fisonomía de todo el lugar, el hábitat donde él iba atravesando ahora es diferente. Y él veía primeramente los pozos secos y ahora los ve que se van llenando. Y él dice: atravesando las fuentes vacías, atravesando los pozos secos, como el pueblo de Israel había dejado a Jehová fuente de agua viva y habían cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora este hombre de Dios llegaba hasta Jerusalén, iba a entrar en la ciudad y en el camino veía que ya la bendición de Dios estaba. Es como los judíos que hoy en día usted lo ve, los ortodoxos, que van caminando rápidamente hacia la sinagoga. Aún en su ignorancia, no lo juzgo si algún judío está escuchando, disculpe por favor, pero van caminando con pasos muy rápidos. ¿Por qué? Porque la costumbre en Israel era caminar rápidamente hacia la casa de Dios. Los pasos eran muy acelerados. Querían, anhelaban estar con Dios. Y qué lindo cuando nosotros los cristianos también vamos a la casa de Dios, a la presencia de Dios y aceleramos nuestros pasos. Hay anhelo de estar con Él, hay un deseo de hallarle. Hay una necesidad interior tremenda de llegar a la presencia de Dios. La casa de Dios es símbolo de la presencia de Dios. Si bien Dios está en todo lugar y como dice la Biblia, todo lo llenan todo, y Salomón dijo, dedicando el templo en aquel día glorioso, cuando se llenó de humo toda la casa de Dios. Y los sacerdotes y los escribas, todos tuvieron que salir afuera por la gloria de Dios. Pero dice Salomón: yo te he construido esta casa pequeña, mas he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más este lugar, Señor? Yo sé que no vas a ser contenido aquí, pero todo el que venga y si estando lejos, mirare hacia este lugar, acuérdese de Daniel. Y si hubiese pecado el pueblo y fuese esparcido por sobre toda la faz de la tierra, mirará hacia esta casa y tú lo perdonarás y lo vas a volver a recibir. Hermanos y hermanas, tenemos que volver a Dios cada día con nuestros corazones.
Busquémonos, dice el salmista, y volvámonos a Jehová. Isaías dice, volvamos a Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué lindo que es ver que los pozos vacíos y secos se convierten en fuente de agua. Esa es la vida abundante que dijo Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es el cumplimiento del mandamiento de Dios a través de la pluma del apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Primero tenemos el peregrinaje hasta la casa de Dios. Dios va cambiando aún la vida en el camino. Hermano y hermana querida, ¿cuántas veces hemos salido tristes, desanimados, agobiados, perturbados, confundidos o frenados interiormente por algún mal pensamiento o un pecado cometido en la semana, pero con confesión, yendo a la casa de Dios, llegando a la presencia de Dios, le podemos decir, Señor, aquí estoy, con mi vida de victoria o con mis harapos espirituales, quítalos hoy, Señor. Si estoy bien, vengo para estar mejor. Si mi vida está más o menos, tengo que estar mejor también. Y si mi vida ha sido manchada y las sandalias han sido afectadas por el barro y la arena del pecado, vamos a lavarnos los pies también en la casa del Señor. ¡Qué lindo! Segundo lugar, lo tenemos al peregrino ahora ya instalado en la casa de Dios. Y quisiera leerle, mire, para no equivocarme, si bien uno lo conoce de memoria, pero dice así, Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Mire qué lindo que es estar en la presencia de Dios y saber que Él nos está mirando. Luego dice, escucha, oh Dios de Jacob. En tercer lugar, mira, oh Dios, escudo nuestro. Cuarto lugar, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. No era necesario decirle, Señor, aquí estoy, y no hablar, pero este hombre tenía necesidad de encontrarse con Dios. La bendición que quería Jacob luchó con Dios allí en Peniel. Y el ángel de Jehová le dice a Jacob, déjame porque ya raya el alba, se hace el día. El ángel metafóricamente le dice, me tengo que ir porque viene el sol, no puedo ser visto por otros. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Qué falta que hace esto hoy en mi vida, en la vida de las iglesias. Qué corto que son los mensajes. Qué pobre que es nuestro estudio de la palabra de Dios. Qué triste es ver que no tenemos un anhelo ferviente, un deseo por encontrarnos con Dios. Miren lo que decía Job, Job capítulo 23 creo que es, versículo 4 por ahí. Disculpe si no me acuerdo bien la cita de memoria, pero dice, oh, ¿quién me diera el encontrar a Dios? ¿Quién me diese el encontrar a Dios? Subiría yo hasta su silla y delante de él les pondría mi queja, mis argumentos. ¡Ay, qué bendición encontrar a Dios! Isaías capítulo 64, versículo 1. Oh Jehová, si rompiese los cielos y descendieses. Ese es el deseo del alma. El alma necesita a Dios, por eso Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las raíces de la vida tienen que profundizarse en los ríos profundos, caudalosos, inagotables, en los raudales de la bendición eterna de Dios a través de la palabra, a través de la oración y la comunión con Él. Y ahí está adorando y tenemos luego el resultado de la adoración. El resultado final, lo quiero leer también, miren. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Seguramente le habrá estado 1000 fuera. Y él quería estar aunque sea un día en los patios de la casa de Jehová. Escogería antes ser el portero, estar a la puerta de la casa de mi Dios. Qué lindo que es poder decir, mi Dios. Porque es mi Dios, es mi Padre. Cristo dijo, vuelvo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Dios es nuestro y nosotros somos de Él. Porque sol y escudo es Jehová Dios. El sol nos habla de vida. El sol es aquel que nos alumbra. Por eso la Biblia dice que Jehová es sol. Por eso Dios alumbra. Dios da calor al alma. Dios produce vida en nuestro interior. Porque el sol no solamente alumbra y da calor, sino que también transmite vida. Y le sigo leyendo
y dice, sol y escudo de Jehová Dios. Ahora mire, gracia y gloria dará Jehová. ¡Qué bendición! Ir a la presencia de Dios. La gracia de Dios nos salvó un día, pero no podemos dejar de caminar si no es en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, para alabar la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, 3 veces Pablo alaba la gloria y la gracia de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Un hijo de Dios que busca al Señor de todo corazón, que le ama, le sirve y lo quiere tener sobre todas las cosas en primer lugar en su vida, cuando se acerca a Dios, sabe que lo hace por la gracia. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es mérito de nosotros, sino que es un don de Dios. Todo, la fe, la gracia, la salvación. Jonás y el Salmo capítulo 2 dicen que la salvación viene de Jehová. No es nuestra. Por eso no la ganamos jamás, ni jamás la podremos perder. ¡Qué bendición! Y sigue diciendo en la bendición final del peregrino, sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No espere que la gracia venga de otro lugar. La gracia viene de Dios. Y la gloria es para Dios. Y un día vamos a entrar en los pasillos de las glorias celestiales y se va a cumplir lo que dijo Cristo. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria y sepan que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y termina diciendo, Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Nahum capítulo 1, versículo 7, me viene a mi memoria, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermano y hermana, Jehová es bueno. No quitará el bien a los que andan en integridad. A veces parece que esto sucede, pero hay que esperar ver el fin. Nunca Dios quitará el bien a los que andamos en sus caminos y en integridad. Y termina diciendo, Jehová de los ejércitos, poderoso. Nehemías, cuando hace la oración en el capítulo 1 de su libro, dice, Jehová, grande, fuerte y temible. Si Dios es por nosotros, Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¡Qué bendición! Y dice allí, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bienaventurado, dice en el versículo 4, bienaventurado, dice en el versículo 5, bienaventurado, dichoso, cierra el Salmo, este hombre de Dios que había encontrado en Dios, en su casa, en la adoración, la bendición total. Hay un peregrinar, hay un estar para alabar, para adorar, para escuchar su palabra, y hay un resultado. Hay sol, hay escudo, hay gracia, hay gloria, está el poder de Dios y está la tremenda bendición y bienaventuranza del Señor. Que Él nos bendiga. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido todos juntos en esta tarde, hermanos. Qué bueno, si bien estamos en una época difícil, si bien estamos recluidos en nuestros hogares muchos, pero damos gracias al Señor porque de esta manera virtual podemos estar juntos y en armonía, como dice la Escritura, a poder celebrar sus glorias, a poder recordarle. Y como en esta tarde, habiendo escuchado la palabra de Dios, damos muchas gracias. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre Santo, gracias por tu palabra. Hazla fructificar en nuestra vida. Que tu palabra de manera silenciosa pueda trabajar, modificando nuestro carácter, nuestra conducta, para mostrar a Cristo y anunciar las glorias de Cristo a aquellos que no te conocen, Señor. Y te damos gracias porque pronto vienes por tu iglesia, por tu amada. Y queremos, expectantes de su venida, Señor, poder servir, poder amarte, poder dar lo mejor de nuestra vida para ti. Damos la gloria y la honra a tu santo y bendito nombre, en Cristo Jesús. Amén. Si bien hemos concluido ya el tiempo de nuestra reunión, hermoso tiempo que hemos compartido, les invito a ver un video hermoso, y después de ese video ya quedamos en libertad, un video precioso preparado por un coro de niños de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Próximo encuentro, entonces, el martes, en el cual hemos de tener tiempo de oración y alabanza al nombre de Dios. Dios les bendiga.